salvación para Santiago de Cali, trae salvación, Señor, trae salvación para las familias, trae salvación para los jóvenes, trae salvación, Señor, para esas personas que están en la calle, Señor, que están debajo de un puente, Señor. Padre, trae salvación, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que traiga, Señor, que venga tu reino, Señor, que te pasees, que te glorifiques, Señor, que te glorifiques en gran manera en todo Santiago de Cali, en cada calle, en cada barrio, Señor, en esos lugares, Señor, donde de pronto sea poseído, Señor, demonios, Señor, en unos lugares determinados, Padre, que tu poder, Señor, sea desbaratándolo, sea quebrantándolo, Señor, que la luz de tu evangelio, Señor, sea derribando, sea destruyendo las tinieblas en Santiago de Cali, Señor, para que seamos unos instrumentos, un ejército, Señor, que se levante con la luz de tu evangelio, con la luz de tu palabra, Señor, alumbrar, papá, estas tinieblas, alumbrar las tinieblas, alumbrar, Señor, ahí, Señor, en los lugares oscuros, Padre, levanta este pueblo, levántanos, Señor, levanta este equipo, Señor, estas personas, todos los que estamos aquí, Señor, todos los que hacen parte de esta fundación, por el más pequeño que sea o el más grande, Señor, queremos ser instrumentos en tus manos, queremos ser útiles en tus manos, Señor, queremos, Señor, ahí, papá, meter en ese arca, Señor, que estás levantando en este tiempo, Señor, que estás utilizando, Señor, este canal, este puente, Señor, que es esta fundación para acercar las personas a ti, pero con un bien social también. Padre, hoy oramos, Señor, también clamamos a ti por los recursos, Señor, de esta fundación. Padre, yo te pido que coloques, Señor, que traigas esos corazones generosos, Señor, para esos corazones generosos en cada uno de mis hermanos, trae esa provisión, esos recursos que se necesitan del norte, del sur, del este, del oeste, de todo lugar, Señor, trae esa bendición, Padre, bendice en gran manera a cada uno de mis hermanos, Señor, haznos entender, Señor, que la bendición que tú quieres traer a esta fundación, lo quieres hacer por intermedio de nosotros, Señor, porque quieres bendecirnos, ensancha, Señor, nuestra capacidad para conocerte, para entenderte más, Señor, esa capacidad para entender más tu palabra, Señor, ensancha nuestra fe, Señor, ensancha la fe de mis hermanos que están en este momento conectados, que están escuchando, Señor, ensánchanos a todos, Señor, ensancha esa fe, esa medida de fe, Señor, que nos has dado a cada uno, que sea ensanchada, Padre, que sea ensanchada en gran manera, Señor, que podamos ver las cosas como si fueran, Señor, que podamos ver, Señor, ahí donde no hay esperanza, Señor, pero que podamos ver un milagro, Señor, de sanidad, de restauración, de libertad, Señor, de libertad del alma, de sanidad del cuerpo, de sanidad del alma, Señor, que podamos creer que tú eres un Dios poderoso y que eres bueno para hacerlo, Señor, porque eres grande y poderoso para hacerlo, pero también eres muy bueno, Señor, para hacer mucho más en nosotros de lo que pedimos o entendemos, Señor. Sabemos que estás en este lugar, sabemos que estás en este asunto, sabemos que estás aquí, Señor. Por eso te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu maravilloso nombre porque eres bueno, Señor. Bendice esta reunión, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de las personas que están en este momento conectados y todos, Señor, los que hacen parte activa, Señor, de esta comunidad, Señor, de esta familia, de esta fundación, Señor, que has levantado, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones en Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Terminamos este tiempo de intercesión. Comenzamos ya pues nuestra reunión oficial a las 8 en punto de la noche.
Les damos muchas gracias por estar ahí conectados. Las personas que se pudieron conectar desde tempranito a estar participando en este tiempo de intercesión. Les damos muchas gracias, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y bueno, les damos la más calurosa bienvenida. Es una bendición. Siempre para mí es un gran gozo estar todos los lunes conectados con todos ustedes, mis hermanos. Y vamos a presentar este tiempo ya oficial delante del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta reunión, Señor. Está delante de ti, Señor. Toma el control de esta hora, de este tiempo, de todo lo que se va a hablar, de todo lo que se va a explicar, de tu enseñanza, papá. Que sea para tu gloria, Señor. Trae esa sensibilidad en cada uno de nosotros, Señor, que estemos atentos, Señor, que estemos dispuestos, Señor, que formes tú en nosotros actitud, una buena disposición y una excelente obediencia, Señor, que es lo que necesitamos, Señor, cada día para poder agradarte, Señor, y para poder obedecerte, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por esta reunión, por este día, Señor, que nos has regalado, Dios del cielo, y que nos permites en este momento a mis hermanos y a mí estar en este momento conectados. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer la componente temático de la reunión. Punto 1, oración inicial. El punto número 2, bueno, va a ser como un repaso sobre el diseño del ser humano, las dimensiones del ser y el espíritu, como un recorderis de todo lo que es la etapa 1 del proceso personal de formación integral del ser, evangelismo transformacional para el hacer. Entonces el día de hoy va a ser como un recorderis de esa parte. Y el punto número 3, la oración final. Bueno, bienvenidos a esta reunión y le doy paso a mi hermano Cristian Eduardo. Amén, compañera Surani. Muy buenas noches para todos los compañeros de la hermosa bendición de Dios. Gracias por estar allí siempre comprometidos, puntuales en toda esta labor de bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Bueno, hoy tenemos el privilegio de continuar con la enseñanza. Vamos a estar desarrollando un repaso, como nos compartía la compañera Surani, un repaso del diseño del ser humano y la dimensión del ser, el espíritu. Recuerde que debemos tomar apuntes, esto a pesar de que es un servicio voluntario, una capacitación voluntaria en el ser para luego hacer, también es importante que usted tenga en cuenta que no deja de haber exigencia, toda enseñanza tiene una evaluación, toda enseñanza tiene su momento de prueba. Entonces, les pido en el nombre del Señor Jesús que tomen apuntes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, y hace 8 días hicimos un ejercicio de entrenamiento, y bueno, le damos la gloria a Dios que de 19 participantes, 11 personas sacaron 10, la máxima nota de calificación. Vamos a hacerle un reconocimiento, es mucho más de la mitad. Ahí está la hermana, los compañeros Lina Solís, Paula Andrea Victoria, Surani Arteaga, María Gertrudis, María del Pilar, Nina María Campo, María Camila, Franco, Carlos Alberto Cuero, Maribel Rodríguez, Yamile Copete y este servidor. Listo. 11 personas sacaron la máxima nota de 19. Estamos mejorando. Si usted no lo mencioné, es porque de pronto sacó un poquito menos. Pero ¿cuál es la idea? De que todos podamos ir avanzando, mejorando. Si en el primer ejercicio no nos fue tan bien, en la segunda oportunidad le va a ir mejor. Entonces tenga en cuenta que siempre, compañeros,
vamos a ir de avance, mejorando siempre. Entonces vamos a arrancar este repaso y comencemos con nuestro objeto social, que cuando a usted le pregunten, bueno, ¿y esa fundación a qué se dedica? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que se van a dedicar a hacer? Entonces, que usted tenga por lo menos la base principal de Jeremías 29:7, donde dice, busquen el bienestar de la ciudad a la cual los he enviado, es decir, donde vivimos, donde residimos, y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. En otra versión dice, procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, el nombre nacional de Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y es indispensable que definamos entonces la palabra bienestar, porque ahí está el enfoque de nuestro objeto social, el bienestar social, el bienestar de la comunidad. Pero nos dice que comencemos a buscar. La palabra buscar es procurarla, precisamente es tratar de lograr, de alcanzar, es como un logro, es un objetivo. Y ese objetivo está centrado en el bienestar. La palabra bienestar, como lo podemos buscar en sus sinónimos, la palabra bienestar significa regalo, un sinónimo, don, confort, comodidad, dádiva, me gustó esa, dádiva, abundancia, holgura, riqueza, felicidad. Son los sinónimos. Y el opuesto a esos sinónimos, es decir, el antónimo, lo que vemos hoy en la sociedad, malestar, escasez, incomodidad, carencia, pobreza, es decir, todo lo contrario. Entonces ese es como el opuesto. Entonces ahora sí vamos a buscar esa palabra bienestar, bienestar. Entonces miremos que hay una raíz que es un estado, estar, esa es la raíz, lo más importante, un prefijo y un sufijo. Claro, bien, estar bien, listo. Que vamos a procurar que la ciudad esté bien, esté en un estado bueno, en un buen estado. Y en el hebreo 79:65, la palabra bienestar significa paz. También significa seguridad. También significa figurativamente bien, felicidad, amistoso, bienestar. Es decir, salud integral. Mire todo lo que abarca la palabra bienestar. Y sigue diciendo prosperidad, dichoso, completo, pacífico, pasto delicado, me gustó ese, pasto delicado, salvo, salvación, me gusta también ese, porque es todo lo que estamos desarrollando, llevar las personas al conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y la última palabra de significado de bienestar es victorioso. Eso, todo eso significa la palabra bienestar. Entonces, ¿bienestar de quién? Ahí está diciendo cuál es en nuestro enfoque, donde hemos sido enviados. Entonces, la palabra ciudad está en el Hebreo 58:92, que dice aldea, ciudad, lugar, patio, población, pueblo, villa. Listo. La ciudad a la que los he enviado, a la cual los he enviado, es decir, donde vivimos. Y dice, oren por ella, es decir, pídanle a Dios, levanten rogativas, levanten súplicas, levanten oraciones por la ciudad al Señor Todopoderoso, porque de ese bienestar, de todo eso que procuramos para la ciudad, si sembramos ese bienestar, eso es lo que va a venir para nosotros, porque del bienestar de la ciudad depende también nuestro bienestar. Y es importante, ahí en la pantalla tenemos como un mapita de Santiago de Cali, ahí pequeño en la parte inferior derecha, con las 22 comunas, que ustedes y nosotros tengamos ese mismo sentir de orar por esas 22 comunas. Muchos pueden escuchar esas noticias que día a día hay en Santiago de Cali, a través del Q, a través de la radio, a través de lo que dice la gente, las noticias regionales, y vemos que
casi todos los días hay asesinatos, homicidios, vemos hurtos, vemos destrucción, por decirlo así, en diferentes escenarios, en las familias, en las personas, y hay sucesos en nuestra ciudad. Entonces es una ciudad que necesita mucha intercesión, es una ciudad que necesita mucha oración, pedirle a Dios por ella. 22 comunas, pedirle a Dios, Señor, mira, todos los días matan 3, 4 personas en una ciudad tan pequeña. Oramos y te suplicamos que cese esa mortandad, que cese confesar el pecado de la ciudad. Claro, la ciudad en la vida nocturna, en la vida de ocultismo, de hechicería, empezar a confesarle toda ese tráfico digamos, de estupefacientes o la prostitución. Cuando veamos ese tipo de situaciones hay que empezar a confesarlas delante del Señor y empezar a reconocerle, Señor, sí, los muchachos jóvenes están consumiendo sustancias psicoactivas. Eso lo vemos día a día, pero delante de ti presentamos esa situación. Y así, diversas maneras podemos irle contando al Señor el estado de nuestra ciudad. El estado real es una realidad que casi todos estamos viviendo y empezar a orar específicamente por sus necesidades. Aquí hay necesidad de seguridad, hay necesidad económica, hay necesidad de puertas laborales, de ingresos, hay necesidad de que haya una cultura de comprensión, de tolerancia. Vemos mucha gente con amargura, con mucha ira, que explota por cualquier cosa, por impacientes, aún por un semáforo, que hay gente que se impacienta porque el otro no avanza, lo quieren cargar a punta de pitos, y bueno, hay como cierto estrés en muchas personas de la ciudadanía. Entonces, mire cómo uno al observar el panorama de las 22 comunas, pueden haber unas comunas que cubren barrios que hay muchos asesinatos más que en los demás, y podemos orar y pararnos en la brecha por esos barrios, por esas comunas. Entonces hay mucho por lo cual orar, y esa es una de los propósitos de nuestra fundación, buscar el bienestar. Una de las formas de buscar ese bienestar, Dios nos está enseñando que podemos orar por ella, porque la oración eficaz del justo puede mucho, claro que sí. Y también compartir la palabra es otro beneficio a la cual nos dedicaremos, conectar a las personas con Dios. Es decir, que les vamos a dar el pan espiritual sin dejar de dar el pan físico y material en la medida de lo posible en diferentes escenarios de donde hayan personas con vulnerabilidad. Ahora lo vamos a tocar un poquito más. Listo, quería como enfocarlos en esta palabra que Dios nos dio para poner a funcionar el objeto social de la fundación, que está en Jeremías 29:7, en la versión Palabra de Dios para Todos. Ahí fue que recibimos esta instrucción de parte del Señor. Y para poder hacer esa obra, nosotros primero tenemos que ser para luego hacer. Yo no puedo hacer algo si primero no lo soy, porque no agradaría a Dios. A Dios, a través de su palabra, podemos conocer su voluntad, que Él está más interesado en nuestro ser que en cualquier otra cosa. Él quiere trabajar de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Es decir, mi actitud, mi disposición, mi obediencia, mi testimonio primero que se manifiesta, y ahora sí, mi enseñanza, mis palabras, mis obras después. Porque la fe sin obras está muerta. La fe sin el conocimiento es una fe llevada por todo viento de doctrina y no agrada a Dios. La única fe que agrada a Dios es la fe en Cristo Jesús y su obra redentora consumada en la cruz. Es la única fe que agrada a Dios, y es la única fe que salva, que restaura, que reconcilia al pecador con su creador, que reconcilia al pecador con su salvador, con el Dios todopoderoso, donde hay un pago. Paga Cristo y el pecador es libre. Pero primero yo tengo que reconocer que soy pecador. Tengo que aceptar y admitir que soy un pecador y que sin Cristo no puedo justificarme delante de Dios. Entonces, sin Cristo no puedo estar delante de un Dios perfecto, yo lleno de errores. La única manera es que Cristo
cubra mi naturaleza pecaminosa con su obra y su sangre derramada en el Calvario para yo poder ser acepto delante del trono de la gracia. Solo su sangre me da confianza delante del trono de Dios. Entonces, este conocimiento que estamos compartiendo me ayuda a ser primero. Voy a ser hijo de Dios primero, ser hijo de Dios con conocimiento primero para poder ser un obrero en la obra del Señor, que es el mundo. Entonces, es clave, es fundamental que primero seamos y luego vamos a hacer. Por eso es que no vamos a ir de lleno a hacer una campaña de una vez, sino que primero lo primero. Primero voy a hacer, primero voy a adquirir el conocimiento para fortalecer mi fe en la fe que le agrada a Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, esa fe, dice la palabra a la carta a los Gálatas, que la fe verdadera obra por el amor. Así nos enseñó el misionero de misioneros, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro. La fe que obra por el amor, es decir, la fe que obra por hacerle el bien a los demás. Entonces, lo primero es que el servidor voluntario tenga conocimiento de que en la fundación estamos trabajando en el ser para luego hacer. ¿Listo? Y ese ser debe de primero encontrarse con el verdadero amor, que es un amor que es la capacidad de hacer el bien a los demás sin condiciones, incondicional. Ese es el amor de Dios. Ahí está, que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La compasión, otra cualidad, otra característica fundamental en este aspecto. A ver, es que veo que por allí hay de pronto alguien levantó la mano. No. Entonces, cualidades, características del servidor. ¿Qué se debe manifestar en el servidor que está en la fundación La Hermosa Bendición de Dios? El amor, la compasión, la obediencia, la generosidad indispensable. Está la distribución, porque hay gente que tiene la capacidad de dar, pero hay que saber dar en orden, con sabiduría, y eso Dios te orienta en eso. La forma de dar, cuando eres generoso, también la debemos aprender y desarrollar. Dice la inspiración. Claro, todas estas cualidades y características, guárdelas en su corazón y confróntese. Verdaderamente se está manifestando en mí un amor incondicional que no pone peros sin mirar a quién. Voy a hacerle el bien a los demás. Verdaderamente soy misericordioso con el que padece necesidad. Tengo compasión, siento lo que esa persona está atravesando. Verdaderamente soy obediente a mis autoridades y mi primera autoridad suprema es Dios, y de ahí en adelante tengo autoridades, cómo las trato, cómo respeto, cuido su gloria, su honra y su reputación de esas autoridades, es parte de la obediencia. Asimismo, la generosidad, la capacidad de dar de manera incondicional también, generosa, es decir, en abundancia, como si fuera para uno mismo. Aquí está entremetido el amor de Dios y el amor al prójimo. Distribución, capacidad de repartir, de compartir en abundancia, y asimismo la inspiración. Todo este trabajo que estamos haciendo en el ser puede, cuando nos vean hacer, va a inspirar a otros a también querer hacer así. Que puedan ver en ti esas cualidades va a atraer a otros a querer conocer la formación de Dios. Van a querer conocer esa obra que hace Dios en el ser, en la persona primeramente, para que pueda agradar a Dios con su hacer, con su labor, con su obra, con su forma de actuar, de obrar. Es importante esta parte. Listo. Y cuando ustedes le pregunten cuál es el enfoque de ese bienestar social, cuáles son los más vulnerables con los cuales ustedes van a trabajar, entonces usted tiene para responderle los ancianos, los enfermos, los afligidos del alma, los pobres, que son los menesterosos, los huérfanos, y también los migrantes, los extranjeros que andan errantes. Entonces, hay muchas cosas que puede cubrir el bienestar, pero nos hemos enfocado de pronto en estos grupos de personas
que tenemos aquí descritos y que hemos fundamentado por la palabra, es decir, que han estado en el corazón de Dios como personas más vulnerables. La palabra de Dios le llama los más pequeños, que deben de ser valorados, que muchos los han olvidado, pero la palabra los habla de ellos y sobre ellos es que Dios va a juzgar las naciones, dice el Evangelio según San Mateo. Pero es importante que tengamos en cuenta que aquí todo lo que hacemos y cómo nos movemos está fundamentado en la poderosa palabra de Dios. Seguimos. La constitución y el diseño del ser. También estuvimos hablando sobre eso. Dios cuando nos creó, cuando puso a Adán y a Eva en la tierra, los bendijo, los hizo a imagen y semejanza de él y les dio poder y autoridad sobre todas las cosas que le creó. Creó la tierra, creó el mar, creó las aves, creó los cielos, creó las bestias, creó toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra, todo se lo creó y lo bendijo. Bendijo a Adán, bendijo a Eva y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, es decir, ellos le van a obedecer, las aves, todas las bestias que se mueven en la tierra. El deseo de Dios, la intención de Dios cuando creó al hombre fue crearle todo y darle todo para que lo administrara. Ese es el Padre que ustedes y yo tenemos. Ese es el Padre que nos diseñó, que nos permitió la vida aquí en la tierra, en esta generación. El Padre siempre ha tenido pensamientos de bien y no de mal. Siempre quiso lo mejor para el hombre. Bueno, y hoy ¿por qué vemos la situación del mundo, de la humanidad? Una humanidad desobediente, llena de maldad, desviada en muchos aspectos. No quieren comunión con Dios, claro. Pero ¿por qué pasó eso? Porque cuando Dios bendice al primer hombre y a la primera mujer que creó, y ellos pecan, desobedecen un solo mandamiento, el único mandamiento que les había dado, no coman del árbol del bien y del mal. El único mandamiento, tenían todos los privilegios en la tierra, todos, todos, todos. Nadie puede decir que es que hay mucho mandamiento en la Biblia. Es que al principio no era así. Al principio era un solo mandamiento. No coman del árbol del bien y del mal, porque es necesario que también hayan instrucciones, aún dentro de una bendición tan grande como la cual les puso Dios, para que recordaran que siempre iban a depender del Dios omnipotente. El omnipotente era Dios, es Él es el omnipotente, nosotros somos su creación amada, sus criaturas, sus hijos, ahora en Cristo. Pero cuando ellos desobedecen, todo lo que les había dado se convirtió en maldición. Todo se revirtió automáticamente porque en lo espiritual, si no obedecemos al que diseñó todo, entonces todo nos juega en contra, se vuelve maldición. Si no hay obediencia, no hay bendición. Si hay obediencia, hay bendición. Pero si hay desobediencia, entonces lo que hay es lo contrario, maldición. Y eso es lo que le pasó a Adán y a Eva. Desde entonces se desconectaron con Dios. Desde entonces perdieron su capacidad de andar con Dios y fueron sacados de los privilegios. ¿Por qué? Porque violaron las leyes espirituales de Dios, incurrieron en desobediencia. Listo. La razón del sufrimiento, de la pérdida de la humanidad, exclusivamente está en el pecado. El pecado es el causante del sufrimiento, el pecado es el causante de toda la degradación humana que hoy vemos, 2023 años después de que Cristo hiciera su obra en la cruz. Entonces, cuando Dios ve que la humanidad se está perdiendo, envía al Salvador en el tiempo que Él escoge y a la nación que Él escoge para diseñar un plan de salvación en la persona de Jesucristo. Entonces envía al Salvador para pagar por los errores y pecados de la humanidad. Envía al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra a morir por nuestros pecados, estaba destruyendo la maldición del pecado, la naturaleza humana desobediente y caída de Adán y Eva. Entonces, Él es destruido en la cruz del Calvario, muere y es sepultado, ¿sí? Al tercer día Él resucita, pero ya ha consumado la obra de destruir la naturaleza humana que es pecaminosa, de orgullo,
y codicia. Entonces, cuando Cristo empieza a hacer su ministerio y la gente empieza a creer en su obra en la cruz, Cristo otorga ese beneficio de volver a caminar con Dios, de reconciliarnos con Dios, porque Cristo paga y nosotros somos libres y absueltos del pecado. Entonces, Cristo en su resurrección nos otorga una nueva naturaleza divina, la naturaleza divina de hijos de Dios, porque Cristo es hijo del Dios Altísimo, es el primogénito, es el unigénito, perdón, en ese momento. Y ahora, entonces nos imparte de su naturaleza divina para que nosotros podamos ser parte de la familia de Dios. Entonces, cuando ustedes y yo ponemos nuestra fe y empezamos a conocer a Cristo Jesús, el Salvador, empieza un proceso de transformación en nuestra vida, un proceso de sanidad y liberación interior de las afectaciones del alma, de todo lo que el alma sufrió sin Dios y apartado de la ley moral de Dios. Entonces viene Cristo a sanar al quebranto del corazón, viene Cristo a sanar esas consecuencias del pecado, viene a destruir esas pasiones y deseos que se subsumieron en el mundo y los deseos de este mundo. Entonces nos otorga una nueva vida. ¿Cuál es el resultado de la obra de Cristo en la cruz? Una nueva vida para todo aquel que crea en él. Le empieza a obedecer y entonces Dios le da un regalo. Cristo es el regalo más grande para todo aquel que crea, para toda la humanidad que crea, pero le da otro regalo, que es el Espíritu Santo, para que pueda andar bajo la voluntad de Dios y el Espíritu Santo lo guía. Pero es importante que aquí entendamos que cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, entonces Dios nos da un nuevo espíritu. Claro, porque Adán y Eva y la humanidad hasta que vino Cristo empezó a vivir solo en el alma y en el cuerpo, es decir, conforme pensaba, conforme deseaba, conforme sentía, a cumplir los apetitos del alma y del cuerpo. Pero cuando Cristo viene a nuestro encuentro y se nos presenta en la vida el conocimiento de Dios y de Jesucristo, Dios nos otorga el espíritu renovado en Cristo. La parte, Él hace nueva la dimensión del ser, el espíritu, porque éramos alma y cuerpo solamente. Pero cuando conocemos de Cristo Jesús, Dios nos otorga el espíritu renovado en Cristo, que es un espíritu que viene de parte de Dios, es parte de la esencia de Dios, su Santo Espíritu, para que tengamos comunión con Él, convicción en todo lo que tiene que ver en las cosas de Dios y una conciencia que está alineada a su palabra. Entonces, ese espíritu renovado en Cristo lo recibimos única y exclusivamente cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y en su obra consumada en el Calvario. Ahí es que la gente empieza a cambiar. Antes no le gustaba ir a la iglesia, pero ahora va a la iglesia porque tiene el espíritu renovado en Cristo, completando su ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora sí, antes no le gustaba leer la Biblia, no le llamaba la atención a eso, pero cuando empezó a conocer de Cristo, se fortaleció su fe y Dios le activó, le dio el espíritu renovado en Cristo y empezó esa relación, esa comunión con Dios. Por eso es que uno es antes de Cristo y después de Cristo, así como la historia. Antes de Cristo uno era apartado de las cosas de Dios, uno vivía como mejor le parecía, pero ahora que empieza a conocer de Cristo y de Dios y de la palabra, entonces Dios le da de manera sobrenatural el espíritu renovado en Cristo y es por eso que usted ya le empieza a llamar la atención la enseñanza, ya nadie lo tiene que perseguir ni estar llamando, usted solito se dispone para aprender de Dios. Esa es evidencia y usted empieza a entender la palabra. Empieza a entender de manera maravillosa porque Dios le abre el entendimiento, claro, porque ya tiene el espíritu renovado en Cristo, que Dios da a aquellos que creyeron, que han creído en Cristo Jesús y en su obra consumada en el Calvario de manera personal. Entonces, dichas esas palabras, ahora sí, el espíritu renovado en Cristo, que es la dimensión que estamos viendo, que es una provisión de Dios nuestro Padre, es decir, algo que Dios nuestro Padre nos da para que podamos tener ese relacionamiento con Él, caminar con Dios, vivir en convicción, en conciencia y también en intimidad con Él, en comunión. Entonces, hay unas funciones. ¿Cuáles son las funciones del Espíritu que Dios nos dio? Del diseñador, del Todopoderoso. Dios nos da una provisión, un nuevo espíritu ahora en Cristo Jesús. Eso se llama provisión
para justificación. Entonces esas funciones de ese espíritu son la convicción, la conciencia y la comunión, que es lo que hemos estado desarrollando en sus conceptos y mirando el fundamento bíblico en la palabra. Ya no lo voy a explicar, solo le estoy haciendo un repaso. Seguimos. Entonces también nos da, bueno, entonces me olvidaba decirle que el espíritu renovado en Cristo es nuestra dimensión del ser, el espíritu. Entonces el espíritu nos fue dado por Dios. También tenemos la segunda dimensión del ser, el alma, que es también en la palabra lo encontramos como el corazón, las emociones, la voluntad y la mente. Aquí es fundamental y esta es la dimensión que sigue después de que terminemos de este repaso dentro de 8 días, si Dios lo permite. Ya vamos a concentrarnos en el corazón, en el alma, en las emociones, la voluntad y en esos pensamientos, la mente. Entonces, esa fue creada, el alma fue creada a imagen y semejanza de Dios. El alma es la que se pierde o la que se salva. El alma es importantísimo que tengamos en cuenta que el alma necesita ser sanada. El alma necesita ser libre de las afectaciones en el tiempo que estuvo en el pecado, es decir, sin el conocimiento de Dios antes de Cristo. Ella necesita ser sanada. Entonces, también necesitan esas emociones ser estabilizadas, sanas, libres. Esa voluntad necesita ser rendida porque el alma sin Dios es empoderada y hace lo que quiere. Ella necesita llevar esa voluntad a rendirse a la voluntad de Dios. Y esa mente necesita ser renovada. Como quiera que ella estuvo adiestrada en todo lo que son las pasiones y deseos, ahora necesita que esa mente, esos pensamientos sean renovados, esas fortalezas sean desinstaladas, esa forma de vivir, de crianza, de pensar, necesitan ser renovadas ahora a través de la palabra de Dios. Entonces seguimos. El componente funcional del alma, del corazón, es la mente, las emociones y la voluntad. La dimensión física del ser, que ya es la externa, la que vemos, la que podemos tocar, son todos los sentidos sensoriales y los miembros que la constituyen. Ahí está el fundamento. El cuerpo fue formado porque de la tierra Dios formó al hombre, formó la dimensión del ser, el cuerpo. Los sentidos sensoriales están allí, los miembros que lo constituyen, todas las partes de nuestro cuerpo internas y externas, y el cuerpo como tal en su constitución. Listo. Por ahora solo estamos entonces con la dimensión del ser, el espíritu. La constitución del ser, el espíritu. También cuando uno trabaja con espíritu, alma y cuerpo, siempre hay un resultado, ¿sí? Siempre hay una manifestación. Cuando usted aprende sobre espíritu, alma y cuerpo, algo se manifiesta en ti y algo se manifiesta en mí. Y es la nueva naturaleza divina de Dios. Es una persona que manifiesta el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo, el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, la templanza. Claro que sí, eso se empieza a manifestar en la vida solito, sin hacer esfuerzo. ¿Por qué? Porque ha adquirido conocimiento en el espíritu, alma y cuerpo. Y Dios ha hecho un trabajo a través de ese conocimiento de sanidad y liberación interior. Por eso es importantísima la enseñanza de la palabra de Dios. Todo eso que estás recibiendo todos estos lunes es alimento para tu vida y para todo tu ser. Entonces, ese trabajo tiene un resultado, la nueva naturaleza divina manifestada en ti como un verdadero hijo de Dios que ahora tiene una actitud frente a las cosas de Dios, excelente actitud, una excelente disposición y una obediencia ya empezada a ejercitar. Porque antes a uno, antes de todo esto, uno le decían algo de Dios o que vamos a la iglesia y uno, no, uno prefiere, uno ya está ocupado, uno tiene otros planes, uno tiene otra cosa, pero ahora tu actitud y mi actitud ha cambiado porque Dios ha hecho un trabajo en tu vida, aún sin que uno sienta, pero sí es evidente. Entonces ya hay una disposición para conectarse, vamos a escuchar la palabra, vamos a orar, ya hay una disposición diferente, ya hay una forma
diferente de enfrentar las cosas de Dios. Y ya has empezado a conocer la palabra y ya hay una disposición y actitud para obedecer esa voluntad de Dios que está en la palabra de Dios. Entonces esa es una manifestación que vas a empezar a ver después de que vivas este proceso de conocimiento. Y la unidad, la multiplicación, después de que vivas esa manifestación de la naturaleza divina de Dios, que ya tu temperamento no sea la ira, sino que ya tu reacción en tu temperamento es de mansedumbre, ya tu temperamento es de humildad, ya eso se manifiesta porque es Cristo Jesús viviendo a través de tu vida, vas a poder estar en unidad con el Padre y el Hijo para dar un testimonio, un cambio de vida real y vivencial para atraer a otros a Jesús, al Señor, al camino de la salvación que es Cristo Jesús. Es el único camino al Padre. Entonces, eso te va a llevar a la multiplicación, no sin antes vivir la parte que sigue el proceso, una fe probada, una visión de la voluntad de Dios y una misión que es el emprendimiento en la obra del Señor. Entonces, mire cómo todo este proceso que vimos espíritu, alma y cuerpo es la parte de la etapa 1 y ya esta parte de la nueva naturaleza que se manifiesta de Dios en nuestra vida es la etapa 2 y esta multiplicación viene siendo la etapa 3 de todo el proceso de formación en el ser para luego hacer. Bueno, entonces en la dimensión del ser, el espíritu, recuerde que el espíritu nos fue dado y ese espíritu tiene una función, es decir, me sirve, Dios me lo da a mí para que tenga convicción, es decir, certeza de lo que es su ámbito celestial, su ámbito, y empiece a darle valor a todas las cosas de Dios, a comprender que Él nos ve siempre, a tener respeto y reverencia por las cosas de Dios, una conciencia de que Él existe, de que su palabra es veraz y que hay que reeducar esa conciencia, y asimismo una comunión que nos permite tener esa intimidad, ese relacionamiento con Dios Padre que está en los cielos por medio de Jesucristo. ¿Listo? Esto es una parte inmaterial del ser, es decir, no es visible a los humanos, pero tiene unas facultades que nos permiten percibir el mundo espiritual, haciéndonos conscientes de que Dios existe y tiene unas manifestaciones. Listo. Pero también, así como el espíritu renovado en Cristo tiene unas funciones, es decir, me sirve a mí para algo, también tiene unas necesidades. Ojo que el espíritu renovado en Cristo, que nos fue dado, esa dimensión del ser para tener comunión con Dios, caminar con Dios aquí estando en la tierra, ese espíritu renovado en Cristo es perfecto, pero él tiene unos tropiezos, es decir, hay algo que lo hace como tropezar, como cuando uno va caminando y se golpea con algo, y eso evita tu avance, eso evita tu progreso. Entonces, hay unas necesidades. Primero hablemos de las necesidades. Entonces, primera necesidad del espíritu renovado en Cristo, asegurarnos de que hemos recibido vida, es decir, que hemos nacido de nuevo, que por poner nuestra fe en Cristo Jesús, Dios nos ha dado esa nueva vida, una nueva manera de ver las cosas de Dios, y entonces vamos a verificar que ya las cosas de Dios nos atraen de manera libre y espontánea. Ya nadie te tiene que decir, vea, vaya a escuchar la palabra de Dios, ojo, conecte, nadie te tiene que estar recordando, usted ya solita tiene una excelente actitud para las cosas de Dios, has experimentado este nuevo nacimiento porque en Cristo Jesús has puesto tu fe de todo corazón. Entonces, recibir el amor sobrenatural de Dios también es una necesidad. Debemos de estar convencidos de que Dios es nuestro Padre y que quiere como Padre lo mejor para nosotros. Por eso empezamos viendo el diseño y el origen. Entonces, también tiene la necesidad de ser reeducada la conciencia, esa base de datos que tenemos como función del ser, el espíritu, como función del espíritu, necesita ser reeducada, es decir, alineada a la palabra de Dios. Son preguntas de examen. Dificultades, ahora sí los tropiezos que tiene el espíritu renovado en Cristo. ¿Tropiezos en qué? En que el espíritu renovado en Cristo debe de llevar el alma a una sanidad y a una liberación interior, a una estabilidad de las emociones, a una renovación de la mente y a una rendición de la voluntad. Es el espíritu renovado en Cristo que debe de gobernar para que nosotros andemos en el espíritu, caminemos en el espíritu, vivamos en el espíritu, para llevar al alma a una sanidad y liberación y el cuerpo a una consagración, es decir, una rendición a la voluntad de Dios. Entonces,
Hay unos tropiezos que evitan que esa función del Espíritu se desarrolle en nosotros por la guía del Espíritu Santo, y es una de esas primeras dificultades en vivir a la manera humana. Recuerden vivir bajo los deseos y pasiones de la carne, es decir, vivir a la manera almática y conforme los apetitos del cuerpo, sin principios bíblicos, sin tener en cuenta a Dios para nada. Esa es la vida a la manera humana, es decir, a la manera lógica y terrenal. Y el doble ánimo, tenemos el doble ánimo como otra dificultad. Hoy pienso una cosa, mañana pienso otra. Hoy estoy con todo aquí, pero mañana me puedo desanimar. Esa persona no es radical, es emocional, anda en picos emocionales, es apasionado, como por ejemplo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, él un día le dice al Señor, Señor, yo daría mi vida por ti, con todo yo lo doy todo por ti, pero llega el día de la prueba y le dice, yo no lo conozco, yo no conozco al maestro, y lo negó 3 veces. Entonces es una persona de doble ánimo. Lo pongo como ejemplo, simplemente ilegalismo, la religiosidad, creyéndose mejor que los demás, o de alguna manera exigiendo requisitos para salvación que Dios no ha pedido, que Dios no ha solicitado. Todo esto es importante que ustedes hayan podido aprender sobre todos estos puntos. Los vimos por la palabra, explicamos conceptos, dimos ejemplos durante todos estos meses, estos lunes que hemos trabajado. Y también vimos 3 prácticas espirituales fundamentales. Hay muchas más, pero vimos las fundamentales que me ayudan a vivir en el espíritu, a fortalecerme en esa vida espiritual y a practicar todo lo que Dios nos ha dejado para que disfrutemos de su comunión con Él. Y es orar sin cesar. Recuerde que la oración es una necesidad en el espíritu. Es necesario para que vivamos con esa convicción, con esa conciencia, con esa comunión. Entonces, si voy a orar, debo de tener convicción, conciencia y comunión. Es decir, debo estar conectadito. Listo. Y asimismo el ayuno, mi segunda práctica. Vimos que era el ayuno, lo miramos por la palabra, vimos ejemplos, desglosamos en qué consiste, para qué se diseñó, y vimos que el ayuno también necesita, la persona necesita tener una convicción, una conciencia y una comunión para que se haga un ayuno en el espíritu y no en la carne. Y finalmente vimos escudriñar las escrituras, estudiar, investigar, inquirir, profundizar en la palabra de Dios. Nos va a ayudar a andar en el espíritu y a fortalecer nuestra vida en el espíritu. Entonces, para estudiar la palabra también necesito las funciones del espíritu, la convicción, la conciencia y la comunión. Bueno, hasta ahí ustedes tienen preguntas. ¿Alguien tiene preguntas, aportes? Porque vamos a pasar a algo muy importante. Si tiene algo que decir o aportar, hable ahora, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, entonces, como no hay preguntas o aportes, vamos a hacer el taller evaluativo. Ahora sí, vamos a hacer el taller evaluativo. Ahí en pantalla está nuestro taller evaluativo número 1. Lo que hicimos hace 8 días fue simplemente un ejercicio, ¿sí? Un periodo de prueba. A muchos les fue muy bien, más de la mitad, gloria a Dios. Entonces ahora usted ya está entrenado y ha practicado para desarrollar este taller evaluativo. Entonces aquí en el formulario que le voy a enviar en un ratico al grupo, usted lo va a abrir, ahora minimiza la reunión y lo abre, pero todavía no. Voy a explicarle aquí en pantalla y quiero que me pongan cuidado, porque es indispensable que usted primero lea bien. No hay afán, no hay afán. Deseamos que usted lea bien las instrucciones. Aquí, por ejemplo, el nombre y apellidos completos, no tiene ciencia. Y aquí empieza la pregunta número 1. Calificamos de 1 a 10. Hay 10 preguntas solo de marcar. Hay unas que tienen este circulito, es decir, que solamente hay una opción de respuesta. Tengan en cuenta eso. Cuando es un cuadrito, como por ejemplo esta pregunta, la pregunta 4, es decir, que usted puede marcar varias opciones. Aquí sí el sistema le deja marcar todas si quiere, o 3, o 2, o más de una, pues lo que le quiero decir, cuando es cuadrito. Cuando es circulito, la respuesta es única, cuando es circulito.
Entonces le voy a leer rápidamente cuáles son las, bueno, empecemos de la primera. Indica el texto bíblico base del objeto social de la fundación. Está fresquito. Vea, y usted responde cuál sea la respuesta correcta. Lea bien, no tiene afán, no ande deprisa. Lea bien porque este es un ejercicio también, además de probar el conocimiento, perdón, de probar no, de evaluar el conocimiento, también estás ejercitando la mente. Entonces hay preguntas que te pueden distraer, respuestas, perdón, que te pueden distraer. Entonces enfóquese en lo que hemos aprendido a través de la enseñanza bíblica. Enfoquémonos en eso. No, vea, en las cosas de Dios trate de no dar su opinión. Trate de no decir yo pienso. Más bien edúquese en decir la Biblia dice. Por eso estudie la palabra, para que se vuelva diestro. Eso es poco a poco, poco a poco. Todos empezamos desde cero, no se preocupe, pero trate de eliminar esa opinión que yo creo, que yo pienso. No, siempre la Biblia dice, si la Biblia dice, yo sé la respuesta, si estudié, si comprendí la palabra, no me salí nunca de la palabra, nunca les dije yo creo, yo pienso, sino siempre nótenlo en las enseñanzas, la Biblia dice, el Señor nos enseña, la palabra de Dios expone siempre lo que la palabra de Dios dice, porque ella es la que nos enseña y el Espíritu Santo nos enseña a través de ella. Entonces, así está diseñado el cuestionario. No les voy a preguntar así cosas de la palabra, pues puntualmente, pero puede sacar sus apuntes, puede sacar la Biblia, puede tomar tiempo y a medida que me van enviando el diligenciamiento, yo acá lo recibo y le voy confirmando que lo recibí. Por favor, no se desconecte. Si hay preguntas, abra el micrófono, tiene la libertad. Entonces, deseo que empecemos a desarrollar este taller. No las voy a leer todas porque muchas son de las que ya nos venimos ejercitando. Entonces, le voy a mandar, compañeros, al grupo de WhatsApp. Ya le voy a mandar al grupo de WhatsApp. A ver, compañeros, el link para que empecemos a desarrollar nuestro taller. Ahí está, compañeros. Pueden abrirlo en las letras azules, minimizan la reunión. Si tienen preguntas, abren el micrófono y las pueden hacer. Son 10 preguntas, procure responderlas todas. ¿En qué sentido? En que no deje sin preguntas sin responder. ¿Listo? Se califica de 1 a 10 y antes, mientras usted va abriendo allí, yo voy a orar por usted para que Dios le abra el entendimiento. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, presento a todos los compañeros de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios en este tiempo de prueba, en este tiempo donde están siendo evaluados en la palabra. Padre, donde tú estás obrando en su proceso personal. La enseñanza bíblica es tan grande, tan importante, que trasciende aún esta vida y la vida venidera después de esta vida. Padre, ábrenos el entendimiento, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Concédele a todos nuestros compañeros la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia, la capacidad de comprender lo que está establecido en tu palabra y que hemos enseñado durante todos estos lunes desde enero hasta esta fecha, Padre. Que esta evaluación te glorifique a ti, que dé cuenta del proceso personal de cada uno de los servidores y que les ayude a avanzar, a progresar, así como prosperan sus almas. Que tengan bendición y prosperidad en todo lo que emprendan, en la obra de sus manos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, compañeros, inicien. Aquí voy a estar por si me necesita.
Recomendación, lea bien la pregunta, lea las instrucciones que le dan ahí abajito y lean todas las respuestas. Lea todo, hágalo suave, listo. Y ahora sí, tome la decisión. Si a alguien no le abrió el formulario, hable, habilite el micrófono y me dice o me escribe por el interno. Si alguien tiene inconvenientes con el formulario que se envió al grupo de la fundación. Hermano Cristian, Sí, hágame un señora. favor, me confirma señora. si ya le llegó, ya lo Sí, envié. señora. Ya me llegó el de Maribel Rodríguez y el de Lina Cam. Pueden desconectarse si así lo desean. Ya quedamos despedidos. Que Dios las bendiga a todos los que ya han terminado. Los que no han terminado, sigamos allí por si necesitamos algo. Bueno, hermano, muchas gracias, Dios les bendiga. Momentico, que yo Amén, estoy en hermano. otra reunión. Ya espera un momentico, ya estoy con ustedes. Tranquila. Ay, qué pena, buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta Estén luego. muy bien. Bendiciones de Cristo Jesús, hasta luego. Amén, hermana. Muchas gracias a usted. Ya recibí el de la hermana María Zeneida Agüelo. Muchas gracias. El que va terminando puede ir desconectándose. Muchas gracias por su participación. Recibí también el de la hermana Lina Marcela Solís.
Muchas gracias por su participación.